Hola, mi nombre es Daniela y yo les voy a hablar de temas de hormonas. Empezaremos por hormonas hipotalámicas. La hormona liberadora de corticotropina tiene una estructura de una cadena de 41 aminoácidos. Su mecanismo de acción es actuar sobre la parte exterior de la glándula suprarrenal para controlar la liberación de las hormonas corticosteroides. El cuerpo elabora más corticotropina durante momentos de estrés o de tensión. También se llama ACTH, corticotropina u hormona adrenocorticotrópica. Su acción en el citoplasma y núcleo. La acción de la hormona liberadora de corticotropina actúa sobre un corticótropo. La CRH se une a receptores de la membrana acoplados con la adenilciclasa, que sería AC, por proteínas G estimulantes. El monofosfato cíclico de adenosina aumenta dentro de la célula y activa la proteína sinasa A, que entonces fosforila proteínas P, que estimulan la secreción de la hormona corticotrópica y la expresión del gen de la propiomelaportina, hormona liberadora de tirotropina. Esta tiene una estructura de un péptido de 3 aminoácidos y su mecanismo de acción sería estimular la hipófisis para que libere hormona estimulante de la tiroides. Cuando el hipotálamo y la hipófisis funcionan con normalidad, se notan los niveles de la hormona tiroidea bajos, por lo que segregan más TRH y TSH. En citoplasma y núcleo, la acción de la hormona liberadora de tirotropina sobre un tirotropo. La TRH se une a receptores de membrana acoplados con la fosfolipasa C mediante proteínas G. La LPC hidroliza 4,5-bisfosfato de fosfatidinacitol de la membrana plasmática con generación de trifosfato de inosol y diaglicerol. El IP3 moviliza las reservas intracelulares de calcio. El aumento de calcio estimula la secreción de la hormona estimulante de la tiroides y así activan la proteína sinasa que fosforila proteínas P, que a su vez estimulan la secreción de TSH y la expresión genética de las unidades de A y beta, alfa y beta de TSH. La GHR tiene una estructura de dos formas en el ser humano, que serían cadenas únicas de 44 y 40 aminoácidos. Su mecanismo de acción sería estimular la síntesis de proteínas, que es al menos tan poderosa como la testosterona, y sus efectos individuales son aditivos o posiblemente sinérgicos. Además, para estimular la síntesis proteica, la GH simultáneamente moviliza la grasa por acción polipeptídica directa. Bueno, además, para estimular la síntesis proteica, la GH simultáneamente moviliza la grasa por acción por lipopi- lipoli- lipolítica directa. La acción de la hormona liberadora de hormona de crecimiento y la somatostatina sobre un somatrótopo. La GHR se une a receptores de la membrana acoplados por proteínas G estimulantes a la
AC. El monofosfato cíclico de adenosina aumenta dentro de la célula y activa la proteína sinasa A, que entonces fosforila proteínas P, que a su vez estimulan la secreción de la hormona de crecimiento y la expresión del gen. También facilita la secreción de GH. No se muestra posible participación en la vía fosfatidinosidol en la acción de la GHRH. La CSRIH se une a receptores de membrana acoplados con la adenilciclasa por proteínas G inhibidoras que inhabilitan la estimulación de la GHRH por la adenilciclasa. La somatostina y la hormona inhibidora de la secreción de la somatostina tiene una estructura de 40 aminoácidos y su mecanismo de acción sería inhibir la secreción de la hormona de crecimiento, corticotropina y diversas hormonas gastrointestinales y pancreáticas, tanto endócrinas como exógenas. Reduce la movilidad del tracto digestivo, el flujo sanguíneo esplénico y la tensión portal. Y aquí hay una pequeña imagen de su acción en el citoplasma y núcleo. Hormona liberadora de la hormona luteinizante. Esta tiene una estructura de 10 aminoácidos. Su mecanismo de acción sería que hace que la hipófisis elabore y libere la hormona luteinizante y la hormona foliculoestimulante. Hormona elaborada por una parte del encéfalo que se llama hipotálamo. Esta hormona hace que la hipófisis elabore y libere la hormona luteinizante y la hormona foliculoestimulante. En los hombres, estas hormonas hacen que los testículos produzcan testosterona y en las mujeres, estas hormonas hacen que los ovarios produzcan estrógeno y progesterona. También se llama GnRH, la hormona liberadora de gonotropina o hormona liberadora de IDH. Dopamina. Tiene una estructura catecolamina y su mecanismo de acción sería inhibir la síntesis y la secreción de PRL por los lactótrofos. Ahora veremos las hormonas de la hipófisis. Primero tenemos la hormona de crecimiento. Es la hormona adenohipoficiaria más abundante. Y en condiciones normales, la hipófisis humana contiene de 5 a 10. La hipófisis humana contiene entre 5 y 10 miligramos de esta hormona, lo que supone que el 10% del peso, que sería el 10% de la glándula, del peso. El mecanismo de acción sería estimular el crecimiento y la replicación celular, acelerando la síntesis proteica. Actuar sobre las células, pero especialmente lo hace en el desarrollo esquelético muscular. También actúa sobre el hígado, donde las células hepáticas responden sintetizando y secretando somatomerinas, también llamadas IGF o factores de crecimiento similares a insulina. Las funciones metabólicas específicas incluyen aumento de la lipólisis y la oxidación de lípidos, estimulación de la síntesis de proteínas y retención de fosfato de agua y sodio. En tejido muscular, la hormona de crecimiento se libera a través del torrente sanguíneo y afecta a las células musculares. Esta produce un proceso ya conocido como síntesis proteica, lo cual se encarga de la concentración muscular que genera la estructura del músculo.
En tejido óseo, la hormona del crecimiento en combinación con la glucosa generan energía para que los huesos se mineralicen y de esta manera los huesos crezcan. Asimismo, se da un aumento en la síntesis proteica, por lo cual se generan proteínas y colágeno, por lo cual las células se reproducen y aumentan de tamaño y de cantidad. En hígado y en tejido graso, esta hormona mejora la salud del hígado al reducir la grasa contenida en este y ayuda a desinflamarlo. En corazón, incrementa la capacidad del músculo cardíaco. En neuronas, ayuda en el aumento del tamaño de las células del sistema nervioso. Y si hay daños en las neuronas, hay una respuesta debido a la hormona del crecimiento. Cuando la hormona de crecimiento no está funcionando como debería, ya estamos hablando de un déficit de la hormona de crecimiento. Este es causado por diversas razones, pero principalmente se asocia a la deficiencia de otras hormonas. Podemos hablar de una deficiencia de hormona de crecimiento cuando hay presencia de talla baja, una velocidad de incremento lenta para la edad cronológica y un retraso en la maduración ósea. También se pueden presentar problemas como el hipertiroidismo y muy conocido el síndrome de Turner. La función de la hormona de crecimiento se puede ver afectada. En la estructura, el hipotálamo ocupa el prosencéfalo adyacente al tener ventrículo y está conectada a la hipófisis a través del tallo hipoficiario. También la hipófisis, o también llamada glándula pituitaria, es una glándula que tiene un tamaño de un chícharo, que se localiza en la silla turca del cráneo. La hipófisis se divide en lóbulo anterior o lóbulo posterior. Entre estas dos partes existe una pequeña zona poco vascularizada y se denomina parte intermedia. La glándula hipófisis tiene un origen embriológico totalmente ectodérmico, aunque el desarrollo de la adenopófisis y la neurohipófisis es diferente. Desde el punto de vista embriológico, la adenohipófisis proviene de la bolsa de Rathke, una invaginación embrionaria del epitelio faríngeo, y la neurohipófisis lo hace de una evaginación de tejido nervioso del hipotálamo. ¿Qué hormona secreta? La adenopófisis o la hipófisis anterior secreta hormona del crecimiento, que esto estimula el crecimiento de todo el cuerpo mediante su acción sobre la formación de proteínas y sobre todo la multiplicación y diferenciación celulares. En la corticotropinas controla la secreción de algunas hormonas corticosuprarrenales que a su vez afectan al metabolismo de la glucosa, proteínas y los lípidos. La tirotropina, que sería hormona estimulante del tiroides, controla la secreción de tiroxina y tiodotironina por la glándula de tiroides. A su vez, estas hormonas regulan casi todas las reacciones químicas intracelulares que tienen lugar en el organismo. La prolactina estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche. Dos hormonas gonadotrópas distintas, las hormonas estimulantes de folículos y la hormona luteinizante. Estas controlan el crecimiento de los ovarios y los testículos, así como la actividad hormonal y reproductora. Aquí tenemos una imagen pues, de lo que acabo de explicar de cómo actúa. En las células adenohipofisiarias tenemos 5. Estas serían somatrótropas, corticótropas, tirotropas, gonadotrópas y lactotropas. ¿Qué hormona secreta? La neurohipófisis o hipófisis posterior secreta la hormona vasopresina, que controla la excreción del agua en la orina, con lo que ayuda a regular la concentración hídrica de los líquidos corporales. La oxitocina contribuye a la secreción de leche desde las glándulas mamarias hasta los pezones durante la lactancia. Posiblemente interviene también en el parto al final de la gestación. Y aquí tenemos una imagen. Estimulación de la hipófisis. Las tomas de neuronas
especializadas están presentes en los núcleos paraventricular y soproóptico del hipotálamo, y estos cuerpos celulares sintetizan y almacenan hormonas, que sería oxitocina y vasopresina, que posteriormente son transportadoras a lo largo de los axones hasta la hipófisis posterior, donde se libera hacia la sangre a través de las terminaciones. Las hormonas de la hipófisis anterior son sintetizadas en los núcleos de AR4. Las hormonas de la hipófisis posterior regulan la liberación de las hormonas adrenofisiarias. La vasopresina es una hormona pequeña oligopéptido constituida por 9 aminoácidos. Tiene 3 receptores y los AVPR1 provocan una cadena de transducción usando fosfatidilinositol, que provocará la apertura de comportamientos intracelulares para que aumente el calcio en el citosol. Los AVPR2, por su parte, activan la adenilato ciclasa para que produzca AMP cíclico, y la acción de la AVPR1A se asocia a la vasoconstricción, gluconeogénesis, agregación plaquetaria y liberación de factor de coagulación. Su mecanismo de acción sería controlar la reabsorción de agua en los conductos colectores del riñón mediante la regulación de los canales de agua en la membrana. Las acuaporinas, que son proteínas del canal de membrana que transporta agua. Esta se une a un receptor localizado en las membranas de las células tubulares a los conductos colectores. También el receptor se acopla a proteínas G y activan la proteína sinasa A. La PKA fosforila a su vez a la acuaporina 2, así estimulando su translocación a la membrana celular y aumentando de este modo la reabsorción de agua en el conducto colector. La supresión de la secreción de vasopresina da lugar a una orina muy diluida. La incapacidad para suprimir adecuadamente a la vasopresina ocasiona la incapacidad para diluir la orina por debajo de la osmolaridad del plasma. Y es lo que acabo de explicar. Las acuaporinas están presentes en los conductos colectores renales y son reguladas por la vasopresina. La acuaporina 1 se expresa en los túbulos proximales y en el asa de Engle descendente y no hasta abajo del control de la vasopresina. Oxitocina. La oxitocina es un péptido de 9 aminoácidos. Su secuencia sería cisteína, tirosina, isoleucina, glutamina, aspargina, cisteína, prolina, leucina y glicina. Los residuos de cisteína forman un puente disulfuro. La oxitocina tiene una masa molecular de 1007 Dalton, y la oxitocina y la vasopresina son las únicas hormonas conocidas liberadoras por la glándula pituitaria posterior en humanos que actúan a diferencia. Sin embargo, las neuronas oxitocinas fabrican otros péptidos, incluyendo la hormona liberadora de corticotropina y dinofina. Su mecanismo de acción sería que la oxitocina estimula con fuerza la concentración del útero en el embarazo, especialmente al final de la gestación. Cuando se asocia a la hipófisis a la mujer preñada, la duración del periodo de dilatación aumenta mucho, lo que indica que es un posible efecto de la oxitocina durante el parto. La oxitocina hace que el canal vaginal abra.
La concentración plasmática de oxitocina asciende durante el parto, en especial en la última fase, y estimula el cuello uterino de la mujer embarazada, desencadena señales nerviosas que pasan al hipotálamo e incrementan la secreción de oxitocina. También desempeña una función esencial en la lactancia. Se conocen más detalles acerca de esta función que de la relacionada con el nacimiento. Durante la lactancia, induce la expresión de leche desde los alvéolos hasta los conductos mamarios, de forma que el hijo pueda extraerla amamantando. El estímulo de la exfusión en el pezón mamario desencadenará la transmisión de señales a través de los nervios sensitivos a las neuronas secretoras de oxitocina de los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo, haciendo que la neurohipófisis libere la hormona. Y a continuación, la oxitocina llega por la sangre hasta las mamas, donde induce la concentración de las células mioepiteliales que rodean y forman un estramado alrededor de los alvéolos de las glándulas mamarias. A menos de un minuto después de comenzar la succión y comienza a fluir la leche. Adrenocorticotropina es un polipéptido de 39 aminoácidos que se sintetiza a partir de una molécula precursora de 247 aminoácidos denominada propiomelocortina, cuya secuencia varía según las especies. De los 39 aminoácidos, solo 13 tienen actividad biológica conocida. Los restantes determinan la actividad inmunológica. También da lugar a otras hormonas como las hormonas estimulantes de melanocitos y endorfinas. También estimula la corteza suprarrenal, que son la fosa fascicular donde se secretan los glucocorticoides, que sería cortisol y corticosterona, y la zona reticular, que produce andrógenos como la dehidroepiondosterona y la andostenediona. La hormona, su mecanismo de acción sería que se une a su receptor de la membrana plasmática. Así desencadena varios fenómenos intracelulares como la hidrólisis de los ésteres de colesterol almacenados en gotitas lipídicas y la activación del colesterol 22 22 desmolasa, que convierte a colesterol C21. El primero de la familia C21 corticoides. Este es un paso limitante de la esterogénesis, y la conversión a cortisol requiere una deshidrogenación, isomerización y tres reacciones de la hidroxilación secuenciales, que serían C17, C21 y C11. Su acción en el citoplasma y el núcleo sería que la plasma plasmática representa un ciclo circadiano, con una secreción mayor durante el día y una menor durante la noche. Existe un pico de máxima secreción de 7 a 9 de la mañana. Esto indica que dicha hormona y los glucocorticoides son muy importantes para la normal actividad vigilia. El desfase del ciclo circadiano de la ACTH con la hora del lugar es la causa de malestar físico y psíquico. La prolactina es una hormona polipeptídica de 198 aminoácidos secretada exclusivamente por las células lactótropas de la hipófisis anterior. La prolactina tiene efectos en el sistema inmune, así potenciando el crecimiento de las células T, y este efecto está mediado por los receptores
para prolactina en linfocitos. Por lo tanto, esta última ejerce un efecto en los mecanismos inmunológicos involucrados en el ciclo menstrual, en la implantación y en el embarazo temprano. Su mecanismo de acción sería un papel principal, es, tiene un papel principal durante el embarazo en el cual la prolactina inicia y mantiene la lactancia. El inhibidor es la dopamina secretada desde las neuronas tuberoinfundibulares hacia la circulación portal, induciéndose el receptor acoplado a la proteína G, inhibiendo la adenosine-ciclasa y fosfolipasa C. Y aquí vemos que la estimulación mamaria hace que la dopamina baje, la prolactina aumente y así hace que la GnRH, la FSH y la LH y así hacen que la ovulación la menorrea. Muchas mujeres utilizan lactancia exclusiva como método anticonceptivo porque ayuda a que la prolactina aumente. Y aquí pues vemos cómo es su función, el citoplasma del núcleo. Hormona luteinizante. Esta hormona es una glicoproteína conformada por dos unidades con un peso molecular de 30.000 daltons. La subunidad alfa es similar a las hormonas pituitarias, que sería hormona folículo estimulante. Y la TSH gonadotropina coriónica, mientras que la subunidad beta es única. Las hormonas gonadotropinas, la LH y la FSH, son secretadas por células gonadotrópas. La LH adenohipofisaria y además la cantidad de secreción de testosterona aumenta proporcionando casi directa con la actividad de LH disponible y en las mujeres estimula la producción de andrógenos en los ovarios. Junto con la hormona foliculoestimulante, la LH tiene la función de regular el sistema reproductor y endocrino en ambos sexos una vez alcanzada la pubertad. En hombres, esto estimula la producción de hormonas esteroideas en el testículo, así como la testosterona. En mujeres, pues estimula la producción de andrógenos en los ovarios, que son precursores de los estrógenos, que son hormonas femeninas. También es la hormona responsable de desencadenar la ovulación a la mitad del ciclo menstrual. Su mecanismo de acción, eh, un grupo de proteínas que ejercen sus efectos sobre los tejidos espectores en los testículos, sobre todo mediante la activación del sistema del segundo mensajero de monofosfato de adenosina cíclico, que a su vez activa los sistemas enzimáticos específicos de las células efectoras correspondientes. FSH. La estructura, al igual que la LH, CG y la TSH, la FSH es una glicoproteína heterodimérica compuesta por las unidades alfa y beta, unidas de manera no covalente. Su función es regular el ciclo reproductivo en ambos sexos. En hombres, estimula la producción de espermatozoides y en mujeres el desarrollo de folículos ováricos y regula el ciclo menstrual. Su mecanismo de acción es que la GnRH regula la liberación de la hormona luteinizante y la hormona
folículo estimulante. En células especializadas que se llegan las gonotropas en la adenopófisis. Estas hormonas son liberadas en cortos pulsos de cada 1 a 4 horas. Promueve la ovulación y estimula la secreción de las hormonas sexuales. Sería estradiol, que es un estrógeno, y la progesterona desde los ovarios. Los estrógenos y la progesterona circulan por el torrente sanguíneo casi totalmente únicos en las proteínas plasmáticas. Solo los andrógenos y la progesterona libres parecen ser biológicamente activas y estas estimulan los órganos blancos del aparato reproductor como el útero vaginal y las mamas. Y aquí su acción de histoplasma inhibidor. La hormona estimulante de tiroides es un heterodímero glucoproteico que contiene una subunidad alfa y una subunidad beta y contiene aproximadamente un 15% de hidratos de carbono. La cadena alfa es similar a la de otras hormonas como la LH y la FSH, y la subunidad beta es específica de la de TSH. La producción de TSH está regulada por la acción estimulador de la tirotropina y la inhibición de la T4 y la T3. La secreción es pulsátil y tiene un ritmo circadiano. La semivida plasmática es aproximadamente de 1 hora. Su mecanismo de acción es que esta hormona estimulante de tiroides se ve activada por la hormona liberadora de tirotropina, que esta es sintetizada en los núcleos hipotálamos peptídico-alérgicos y se transporta otra vez a la circulación portada de la hipófisis anterior, donde finalmente estimula la síntesis y la secreción de hormona estimulante de tiroides. La hormona estimulante de tiroides forma una parte de la familia de que se trata acoplados a proteínas que presentes en la membrana vasolateral de las células foliculantes del tiroides. Aquí vemos como el hipotálamo. En citoplasma y núcleo, entre las acciones del hormona estimulante de tiroides destaca la estimulación de la captación de yodo hacia el epitelio folicular tiroideo, la síntesis y la secreción de tiroglobulina, la yodación de residuos de tirosina de la tiroglobulina y la secreción de T4 y T3 hacia la circulación. Ahora la hormona estimulante de melanocitos. Esta hormona recibe su nombre por su efecto sobre los melanocitos, células de la piel que contienen el pigmento negro, la melanina. En los humanos, los melanocitos son responsables de lunares, pecas y bronceados. La propiomelanocortina, la misma molécula precursora a partir de la cual se sintetiza la hormona adenocorticotrópica, también produce dos formas de MSH. Uno de ellos, alfa MSH, es idéntico a los primeros 13 aminoácidos en el extremo amino de ACTH. Alfa MSH es responsable del bronceado en humanos. La decisión de la proteína POMS produce esto secretado por las células estimula a los melanocitos cercanos para sintetizar melanina en paquetes llamados melanosomas. Estos transfieren a las células de la piel donde forman una tapa protectora sobre la tapa que ayuda a proteger el ADN dentro del núcleo de los efectos dañinos de los rayos ultravioletas. La ACTH, esto se secreta en la sangre y puede ayudar a reducir la inflamación de la piel al estimular la liberación de glucocorticoides de la corteza suprarrenal. La beta-endorfina, esto puede ayudar a suprimir el dolor de las quemaduras solares. En ratones, el aumento en el nivel de beta-endorfina tras la exposición a la luz ultravioleta activa los receptores, los mismos a los que se le unen
opiáceos, que esto conduce al comportamiento adictivo similar. Los ratones buscan exposición a los rayos ultravioleta y muestran signos de abstinencia cuando la unión de beta-endorfina está bloqueada por naloxona. Su mecanismo de acción: cuando la luz ultravioleta golpea las células de la piel, los queratinocitos activa el factor de transcripción P53. P53 activa la transcripción del gen que codifica la POMC. Esta posteriormente se va a romper y genera la MSH, que actúa de forma parácrina en los queratinocitos, induciendo el color bronceado y la protección. Llega el receptor de melacorticona 1 y se activa el proceso de transcripción para la síntesis de melanina. Ahora la hormona tiroidea. En esta hormona, aquí podemos ver su estructura bioquímica. Podemos ver la hormona tiroidea activa. Em, Aquí su mecanismo de acción, que es cuando las hormonas tiroideas entran a las células, después al núcleo, y vemos que no está tan unida con tanta avidez a las proteínas plasmáticas como T4, pero se une de forma más intensa a los receptores de hormonas tiroideas. También la unión de ADN aumenta o disminuye la expresión de genes que codifican proteínas reguladoras de la función celular. Actúa con mayor rapidez y su potencia es de 3 a 5 veces mayor que la T4. Tenemos los genes humanos de los receptores tiroideos y el citoplasma y su núcleo. Ahora la hormona pancreática. Bueno, las hormonas pancreáticas, perdón. La insulina es una hormona polipeptídica formada por dos cadenas, una de 21 aminoácidos, la A, y otra de 30 aminoácidos, la B, unidas por dos enlaces disulfuro, y existe un tercer enlace disulfuro dentro de una cadena A. Su mecanismo de acción: la insulina se une a la subunidad A del receptor, fosforilando la subunidad B, induciendo la actividad de la tirosina quinasa, desencadenando una cascada de fosforilización de enzimas que aumentan o reducen su actividad, activando los transportadores que se desplazan a la membrana celular para favorecer la entrada de glucosa al interior de la célula. El glucagón. Su estructura: este es un polipéptido de 29 aminoácidos de secuencia aminoácida con un peso molecular de 3 a 5, que no tiene entrecruzamientos y en presencia de micelas lipídicas adopta una forma espiral azarosa. Sus mecanismos: estos pues se obtienen casi todos por la activación del adelinato ciclasa. A dosis fisiológicas, la acción principal del glucagón se produce en el hígado en la contraposición a la de la insulina. La unión del glucagón a los receptores hepáticos activa la adenilato ciclasa y genera el segundo mensajero monofosfato de adenosina cíclico, que a su vez activa la proteína sinasa A, dando lugar a una fosforilación que activa o desactiva una serie de enzimas. El glucagón fomenta la hiperglucemia por diferentes vías. Estimula la glucogénesis, inhibe la glucólisis y estimula la glu- gluconeogenia. Ahora las hormonas de la cápsula renal. Bueno, la corteza suprarrenal secreta dos tipos de corticosteroides, los glucocorticoides y los mineralocorticoides y los andrógenos suprarrenales. La corteza suprarrenal tiene tres zonas y cada zona sintetiza un tipo diferente de hormona esteroide a partir del colesterol. La zona glomerulosa externa produce mineralocorticoides que son responsables de regular el metabolismo, la sal y el agua. La zona fasciculada media sintetiza los glucocorticoides que participan en el metabolismo y responden al estrés. Los glucocorticoides: el cortisol es el principal glucocorticoide humano. En condiciones normales su producción es diurna, con un pico temprano por la mañana seguido de una declinación y después en pico secundario más pequeño y avanzada a la tarde. El estrés y las concentraciones de esteroides circulantes influyen sobre la secreción. Su estructura: es un anillo de ciclopentanoperidrohidrofenanteno sobre el que se localizan diferentes sustituyentes o cadenas laterales que dotan estas moléculas de una acción fisiológica muy concreta. Sus mecanismos de acción: pues los esteroides suprarrenales actúan mediante una interacción de receptores intracelulares
Estos receptores están presentes en la membrana celular. La unión de los corticosteroides con factores de transcripción van a ser los receptores intracelulares conocidos genéricamente como receptores nucleares de la familia de las hormonas esteroideas, tiroideas y de la vitamina D, que promueve la transcripción génica y generalmente mediante mecanismos de unión a secuencias reguladoras. El citoplasma y su núcleo. En el citoplasma se unen a su receptor específico, se dimerizan y pasan al núcleo donde ejercen su acción sobre el ADN. Los mineralocorticoides. Estos ayudan a controlar el estado de líquidos y concentración de electrolitos, en particular el sodio y el potasio. La aldosterona actúa sobre los receptores mineralocorticoides en los túbulos distales y conductos de recolección a los riñones, causando reabsorción de sodio, bicarbonato y agua. A la inversa, la aldosterona disminuye la reabsorción de potasio, que éste pierde orina. Ahora su estructura, pues es mineralocorticoide sintético, es análogo fluorado de cortisol y la fluocortisona es el principal medicamento de esta clase. Su mecanismo de acción de los mineralocorticoides es similar al de la aldosterona. Es actuar sobre los receptores de mineralocorticoides. La fluocortisona induce la expresión de proteínas responsables de la absorción. Ahora las hormonas sexuales. Tenemos las hormonas sexuales masculinas, que pues esta es la testosterona, este es un andrógeno esteroide derivado del ciclopentano hidrofenatreno, que tiene 19 átomos de carbono, un doble enlace entre C4 y C5, un átomo de oxígeno de C3 y un radical hidroxilo en C17, fórmula C19H20O2. Esta reductora es necesaria para el mantenimiento de la actividad androgénica. El mecanismo de acción de la testosterona y los andrógenos atraviesan fácilmente la membrana que han sido purificados, la membrana celular, y se unen a receptores intracelulares específicos. Estos receptores que han sido purificados son proteínas con un peso molecular de aproximadamente 120 kilodaltons. Ahora en su citoplasma y su núcleo, las células de Leydig y del testículo son el lugar de síntesis principal de la testosterona a partir del colesterol. Otras hormonas que influyen en grados variables la síntesis de la testosterona son la prolactina, el cortisol, la insulina, el factor de crecimiento insulínico, estradiol e inhibina. Este colesterol es transformado por enzimas mitocondriales en pregnenolona, que es un precursor de testosterona. Ahora su estructura y su mecanismo de acción. En su estructura tenemos que es una hormona glicoproteica producida en los túbulos seminíferos por las células Sertoldi en el hombre. Esta hormona inhibe la síntesis de secreción de FSH y LH por las células hipoficiarias, afectando así la maduración sexual y fertilidad. La inhibina es una glicoproteína secretada por las células de Sertoli en respuesta a la hormona folículo estimulante, y su mayor acción es el control de la secreción de FSH por feedback negativo. Ahora las hormonas sexuales femeninas. Los estrógenos son derivados químicos del fenantreno. Son esteroides formados por tres anillos ciclohexanos ABC y un anillo de ciclopentano D. Tienen 18 átomos C, y de los estrógenos naturales el más potente es el 17-betrastridiol. Su mecanismo de acción. Este atraviesa la membrana celular para llegar al núcleo, en la que se encargan de activar y desactivar determinados genes, regulando la síntesis de proteínas. Citoplasma y su núcleo. El receptor estrógeno hace referencia a un grupo de receptores celulares que son activados por la hormona denominada 19-estradiol o estrógeno, que han descrito dos tipos de receptores estrógeno. ER, que es un miembro de la familia de los receptores nucleares, y el receptor de estrógeno acoplado a proteínas G, que pertenece a la familia de receptores acoplados a proteína G. Em, en su estructura tenemos que la progesterona es una hormona esteroide de 21 átomos de carbono, conformada por cuatro anillos fusionados con grupo cetona, al, aldehído y dos ramas de metilo. Su principal mecanismo de acción, pues es el clásico vía receptor intracelular, regulando diversas funciones, aspectos y vías moleculares implicadas en el proceso de la implantación.
Asimismo, existen mecanismos adicionales que no dependen de la interacción del complejo hormona-receptor con la maquinaria transcripcional y que son capaces de regular rápidamente cascadas de señalización que determinarán la respuesta de la célula. La progesterona es producida en los ovarios para ser específico después de la ovulación en el cuerpo lúteo. En las glándulas suprarrenales y durante el embarazo, en la placenta, la progesterona también es almacenada en el tejido adiposo y puede sintetizarse en las glándulas adrenales y en el hígado. Eh, Ahora veremos la paratormona, la calcitonina y la vitamina D. Bueno, la paratormona, esta es tiene una cadena poli- polipeptídica constituida por 84 aminoácidos. Su peso molecular es de 9500 daltons. La hormona paratiroidea representa un potente mecanismo para el control de concentraciones extracelulares, calcio y fosfato al regular la reabsorción intestinal, la excreción renal y el intercambio de esos iones entre el líquido extracelular en el hueso 20. Ahora la calcitonina. La estructura primaria de la calcitonina consta de 32 aminoácidos con un puente disulfuro. La prolidamina del extremo C terminal y la glicina en posición 28 y 7 de los primeros 9 aminoácidos son invariantes en las calcitoninas estudiadas. La calcitonina es una hormona calciotrópica que inhibe la resorción ósea por acción directa sobre los osteoclastos. Mediante la inhibición de la actividad de los osteoclastos vía sus receptores específicos, la calcitonina de salmón disminuye la resorción ósea. Ahora, por último, la vitamina D. La vitamina D o vitamina del sol se encuentra dentro de las vitaminas liposolubles, es decir, aquellas que son almacenadas en la grasa corporal. La estructura química de ambos es la del ciclopentanoperhidrogenantreno, típico de los esteroides, ya mencionado anteriormente. La acción principal de la vitamina D consiste en aumentar la absorción intestinal de calcio y fósforo en el intestino y estimula el reclutamiento de los canales de calcio presintetizados hasta el borde en cepillo del enterocito. Muchas gracias por su atención.